Las 9:19 de la mañana, un saludo, un placer saludarles nuevamente. Pie al fin de semana, como hemos dicho esta mañana ya bien temprano, es viernes 14 de septiembre y hoy entre los distintos argumentos después de las noticias que queremos compartir con ustedes, háganme caso, va a merecer la pena, porque hoy en ese itinerario de conocer a la gente de la ciudad nos queremos parar, no voy a decir el domicilio, pero sí quién vive en él y qué es lo que hace. Hoy la literatura va a formar parte de como digo, segunda parte ya del programa. Hablamos de un libro y hablamos de una escritora, Nobel, gaditana, además, y un libro que lo hemos anunciado en el día de ayer, que viene a seguir hurgando en ese origen de la ciudad, ¿no? Porque además es una novela histórica que pretende, desde su forma personal, conocer nuevos datos sobre un Cádiz que tanto queremos, un Cádiz que, como ya saben, que como ciudad es la que más ejemplo puede dar para hablar de historia. Les voy a presentar, un placer, a Raquel Ayoc, quien se sienta con nosotros en el estudio en esta mañana de viernes. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Buenos días. Bienvenida. Oye, Raquel, escritora Nobel, esto de cuándo te viene, eso es lo primero que solemos preguntar, por conocer un poquito cuál es tu pasado. Pues muy bien. Yo soy farmacéutica, mi profesión actual es farmacéutica, pero bueno, mi espinita de toda la vida es la literatura, y mi hobby, mi distracción, y bueno, donde encuentras el hueco cuando la imaginación necesitas recurrir a la imaginación, ¿no? Y bueno, de tanto leer y tal, pues acabé en Historia de Cádiz, llevo más de 10 años leyendo Historia de Cádiz, y aparte de leer muchísimas novelas literarias, literatura inglesa, americana y demás, la Historia de Cádiz ha sido al final la que me ha cautivado. Entonces, aquí estoy. La historia de Cádiz, que bueno, aparentemente hay quien dice, pero si de la historia ya lo sabemos todos, si Cádiz ya sabemos que si los fenicios, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero nada, por mucho que uno quiera quedarse con ese titular, uno termina hurgando, como decimos, con el dedito y sigue conociendo nuevas cosas, ¿no? Nuevos detalles. Sí, de hecho, de todas las historias de Cádiz que he leído, hubo una que fue la que me hizo saltar del salón de mi casa a la biblioteca, y fue la historia de los sarcófagos fenicios, los sarcófagos de Cádiz. Y ya fui a la biblioteca, ya indagando la historia de Pelayo Quintero, y ya indagando, uní otra historia, descubrí otra, y di otra, y así al final empecé a documentarme y a embriagarme de una historia que es tan rica, que te sorprende a cada paso, y ves tanto que dices, Dios mío, no sé hasta dónde puedo alcanzar, porque todo es impresionante. De hecho, he descubierto historias, como una de las historias que hablo en el libro, que es la Exposición Marítima Nacional, que hubo en Cádiz en 1884, que de hecho poco se conoce de ella, y va tan unida a esta ciudad y tan poco conocida que me cautivó. Esa fue otra historia. Esos son los sarcófagos que estaban pero no estaban, ¿cómo era? Sí, la historia fue que en 1884 se estaba haciendo la exposición, se encargó a Cádiz la Exposición Marítima Nacional, con carácter incluso universal, y en las obras de esa exposición, para hacer los edificios y demás, descubrieron un sarcófago con unas características espectaculares que cambió la arqueología europea del mundo. Entonces era tan espectacular esa pieza que llamó la atención de un arqueólogo que estaba en el norte de España y gestionando sus labores, como Pelayo Quintero. Entonces, a partir de ahí se planteó crear el Museo de Cádiz, y bueno, ya empezó a tener Cádiz otro cariz, ¿no? Empezar a tener un tema cultural importante y a llamar la atención de otras zonas de España y de otros países, por lo menos a nivel arqueológico. Entonces, esa historia ya ahí me enganchó. Y luego ya el objetivo de Pelayo Quintero de encontrar la pareja de ese sarcófago masculino, su obsesión toda su vida y su investigación y su amor por Cádiz al final, porque era un señor de fuera, pero vino a Cádiz y se enamoró de Cádiz, y al final fallecer y no poder alcanzar esa meta, fue tan espectacular ese final que a mí me llamó tanto la atención que no podía hacer otra cosa que escribir sobre él. Estamos hablando de Cádiz y el castigo de los dioses. Sí. ¿Podemos decir que es un recopilatorio de lo que has leído y has estudiado sobre Cádiz? Sí, de hecho, claro, el castigo de los dioses tiene varios matices, pero por supuesto si tiras de la manta, ¿no? Empiezas a tirar hacia atrás, tú descubres que el origen de Cádiz
llega un momento que ya no hay explicación. Y ya tiramos de, como siempre hacemos los humanos, de las deidades, ¿no? De las mitologías. Cuando no tenemos explicación, pues Dios. Cuando no tenemos explicación, pues 20 dioses. Cuando no, tal, en aquella época pues eran varios dioses y teníamos Hércules, teníamos Heracles, tenemos todo ese tipo de personalidades o personajes, como queramos llamarlo, que justifican un origen que no conocemos. Entonces, como no lo sabíamos, pues tal. Nació Eritrea, Cotinusa, tenemos varias islas, en fin. Ahí te pierdes, pero sigues encontrando en libros que coinciden con las mismas teorías. Que Heracles fue nuestro fundador, cómo lo hizo, el origen de esta ciudad, el origen del archipiélago, de una isla que era una isla que no una península como actualmente, cómo cambió esa isla a una península. Entonces ahí también tenía que unirlo, por supuesto. No podía faltar en mi libro, claro. Oye, ¿tintes negativos por esto que es un castigo o por el castigo de los dioses? No tiene nada que ver. Bueno, tiene ciertos matices, claro, que la persona va descubriendo a lo largo del libro. Castigo de Cádiz porque, bueno, castigo de los dioses porque Cádiz es una ciudad castigada. Considero que desde el siglo XVIII, incluso antes, ha sido una ciudad con mucho potencial y que históricamente ha tenido muchos altibajos, pero unos altos increíbles y bueno, por el castigo de los dioses ha sido lo que ha hecho que tenga en la actualidad la situación que tiene, ¿no? Que seguimos en él. Que seguimos en él. Oye, Raquel, sin embargo, bueno, también la realidad que se expresa en el libro es bueno, contar cómo Cádiz ha sido y sigue siendo, creo, una ciudad enigmática, con sus túneles secretos, ¿no? Con todo eso que esconde bajo tierra, eso forma parte también de todo. Sí, por supuesto. Tiene el libro describe varias etapas de Cádiz, varias historias al mismo tiempo, todas unidas, por supuesto, todas enlazan entre sí y todas encajan a la perfección, pero claro, había tanto que unir pero bueno, no me quería perder, ¿no? Entonces uní más o menos las que consideré que podía venir bien a mi historia y por supuesto los túneles secretos de Cádiz. Cádiz ha sido un crisol de rebeliones, Cádiz ha tenido secretos ocultos desde sus mayores inicios. Entonces es una ciudad idónea para todo esto, ¿no? Para crear historias, novelas, intrigas, eso, suspense es lo que yo creo en mi novela, pero al mismo tiempo historia. Es decir, una persona que lee mi libro aprende claro. Situaciones, aprende cosas que en Cádiz ya no hay, pero puede pasear por un Cádiz que si quiere con mi libro a la mano y del protagonista, puede pasear por Cádiz y ver situaciones, vivir con el personaje situaciones antiguas que incluso a la par puede descubrir el día de hoy, que dice, yo no sabía que esto eran las viñas de Balamar, pues yo no sabía que esto era tal. Hay monumentos que ya no aparecen en el día de hoy, pero que estuvieron en su época y en mi libro aparecen. O sea, he recogido un Cádiz de antes y un Cádiz de hoy para que tú puedas pasear con mi libro por Cádiz y descubrir Cádiz, claro, de otra manera. ¿Y sobre la Hermandad de las 7 Palabras? Bueno, ese también se fue un descubrimiento. Bueno, ese yo también la conocía, bueno, todos los que tengan la oportunidad de visitar la Santa Cueva y demás, es una iglesia espectacular, preciosa, pero la Santa Cueva, que está en la parte de abajo, la planta inferior, hay muchísimas leyendas también, claro. Cádiz tiene muchas leyendas, Cádiz tiene ese embrujo, ese encanto que te embriaga de historias ocultas, ¿no? Entonces, la Hermandad de las 7 Palabras era un punto que a mí me llamó la atención desde muy pequeña. De hecho, me dio miedo cuando la primera vez que la escuché, que yo visité con el colegio la Santa Cueva, y me impresionó tanto que, bueno, es una historia que se me quedó en la retina y dije yo, bueno, esto da miedo, pero ahora visto desde otra perspectiva, me parece interesantísimo y también tenía que hablar de ella en mi libro. Oye, lo expresas aquí, dices, todo esto se hace en un escenario manejado por los hilos de los dioses. Suena muy bonito, ¿eh? Sí. Te ha dejado llevar bastante. La portada además me gusta muchísimo, te lo he dicho, además del nombre. Gracias. Y en la portada se refleja, bueno, pues cuéntala tú, que la conoces mejor que yo. Sí. Bueno, es bastante enigmática, ¿no? Bueno, está, como veis, Cádiz, ¿no? En la parte inferior está Cádiz, pero en la época en la que era una isla, ¿vale? Cádiz, y a partir de ahí, bueno, con sus barcos y demás, pero en la parte superior están los dioses con un rayo castigando esta ciudad, por diferentes motivos que se van descubriendo a lo largo del libro. Oye, llevas toda tu vida leyendo, 10 años dedicado sí. por entero a seguir investigando en esa historia de la ciudad.
¿Y escribir el libro que lo has hecho en un momentito o cómo ha sido? Pues no, la verdad es que ha sido un trabajo complicado porque, ya digo, mi trabajo, mi profesión me ocupa mucho tiempo y bueno, ha sido ratitos de búsqueda en bibliotecas y de, ahora en esta biblioteca no, ahora vete a Celestino Muti, ahora vete a Provincial, ahora vete al Puerto, ahora vete a otra. Ha sido cuando podía, huecos que podía, pero aproximadamente unos 2 años he estado con el libro. Y la verdad es que el salto ha sido pensar que, bueno, ¿por qué no? ¿No? Si uno es lector, puede ser escritor. ¿Y por qué no puede ser lo que tú quieres ser en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, me complementa, es mi parte que me complementa, me relaja y disfruto. Oye, escribir un libro es el primero que haces. La gente alrededor, la familia y demás... Ah, muy bien. Pero muy siempre bien. te agrado. Oye, tengo un primo, tengo una prima, mi mujer escribe. Pero ¿eso cómo se ha llevado? Eso, a ver, yo regular porque, claro, es una faceta muy íntima mía y entonces, bueno, es una parte que, bueno, entre que me gusta el teatro y tal, cada uno tiene sus hobbies, pero... Entonces te ha costado un poquito menos, ¿no? Bueno, sí, pero contarlo así un poco sorprendente, ¿no? Sí, Muchos... escribir algo y enseñarlo Sí, tiene lo sí, suyo. sí, sobre todo porque, bueno, no era la intención primigenia, pero bueno, después muy bien, todos muy contentos, una aceptación muy buena y he conseguido que tengo amigos que no son muy de leer, de hecho no les gusta mucho la lectura y familia, tengo familia que no le gusta mucho la lectura y ya van por la página casi terminando el libro y entonces ha sido como, bueno, pues si te lo estás leyendo, digo, entonces sin compromiso ninguno, por supuesto. No, es que me ha llamado la atención, a que no le engancha la parte de los dioses, le engancha la parte del siglo XVIII, que no le engancha otra historia, le engancha Pelayo, le engancha, en fin. Que como tiene varios aspectos, pues se ve que a cada uno le llega... Ya, Sí. de entender, de leer, ¿verdad? También hay que decirlo, que no es el tocho de libro donde ahora te habla de la historia, además de una manera que seguramente has hecho alguna prueba con alguien y has dicho, Sí. pues sí, lo entiendo, ¿no? Sí, de hecho era la idea, que abarcase un abanico de edades y de personas para que todo aquel que quiera interesarse por Cádiz y descubrir cosas nuevas pueda hacerlo. Oye, aquí en las redes tenemos un par de ejemplares de este libro, pero claro, la gente que oye dice, oye, pues mira, me ha interesado un poco sobre Raquel y sobre este libro, ya que es el primero que escribe. ¿Se tiene claro cuándo y dónde? El dónde no todavía, pero el cuándo yo creo que hay una fecha por ahí preparada para presentarlo. Sí, os invitamos a la presentación, será el próximo 29 de septiembre, sábado por la mañana, y el lugar todavía no tenemos concreto, pero en el Facebook, que el Castigo de los Dioses, el Facebook que En el tenemos. Facebook ponemos el Castigo de los Dioses y es el Ahí perfil, sale. la página. Ahí pondremos exactamente cuándo será la hora y el lugar, y por supuesto estáis invitados, me encantaría que estuvierais. Además nos acercaremos y una vez que se acerque también esa fecha lo daremos cuenta y de recordatorio, ¿no? Que se presenta el libro de Raquel Ayoc. Raquel, a mí se me escapa porque no he tenido ocasión de leerlo, pero argumentame un poquito más de lo que creas que no hemos dicho sobre ello. Vale, pues muy bien, Cádiz, el Castigo de los Dioses es un libro destinado a todo aquel que quiera vivir la lectura. Pienso que la lectura no es algo que no te guste, sino que cada uno encuentra las letras que le vienen bien, que le calzan bien. Entonces me encantaría que cada uno que leyese este libro, pues si hay alguien que lo lee y descubre cosas nuevas, se interesa por algo nuevo, o incluso cualquier ápice o cualquier esquinita de este libro que le llama atención y le anima a seguir leyendo, pues ya con eso estoy más que satisfecha. Y la historia que tiene este libro es muy variada, pero reduce muchísimo lo que tiene Cádiz, pero aún así está bastante documentada. Así que sí, es bastante fiel a la realidad. La verdad que sí, porque antes de abrir el micrófono ya me ha contado que, bueno, además creo que lo ha dicho además, que esto no ha sido invención ni mucho menos, todo esto viene de estudiar y de leer mucho sobre la historia de la ciudad. Y permíteme una pregunta muy personal, particular, ¿qué quieres terminar consiguiendo un poco con esto de escribir un primer libro? Pues, a ver, pues lo que quiero conseguir es básicamente, bueno, primero era quitarme una espinita, ¿no? Y saldar deudas emocionales y bueno, dedicárselo un poco a mi familia, a mi padre y tal, que era un enamorado de Cádiz igual que yo y bueno, todo el que esté enamorado de su ciudad, pues también le invito a escribir. Y por otro lado, lo que yo quiero conseguir con este libro básicamente es, si puedo conseguir que la gente se anime a leer y a descubrir Cádiz y a enamorarse de Cádiz como me he enamorado yo, pues ya con eso me doy más que satisfecha.
Oye, un argumento el del libro que tiene para hacer una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta parte. Sí, tiene para hacer mucho porque Cádiz tiene muchísimo. Cádiz impresionante, así que la mires por donde la mires, Cádiz tiene historia. Cádiz tiene leyenda, Cádiz tiene encanto, así que... Muy bien, pues encantado me quedo yo con esta visita que hemos tenido esta mañana en la radio. Raquel Ayoc, escritora novel gaditana, la presentamos así para que ustedes se la vayan poniendo ya en mente, ¿de acuerdo? Raquel, lo digo bien, Ayoc. Ayoc. Y si quieren conocer más sobre especialmente el título, Cádiz y el castigo de los dioses, pues mira, en Facebook, por ejemplo, se meten, buscan ese título y les aparece la página del libro, donde además, como hemos dicho, en poquitos días se va a decir el sitio concreto. Ya recordamos el día... 29 de septiembre. Al final ya de este mes. Sí, ya. Tiene que ser prontito ya porque, claro, hay que contar mucho. Y la invitación desde la Radio Municipal Gaditana pues queda hecha desde este momento y lo iremos recordando. ¿Los nervios qué tal? Porque ya vamos a acabar, o sea que... Bueno, se están superando, ya mejor. Ahora podemos empezar. Pues mira, sí, cierto es. Cuando se prueba algo y gusta, pues al final no le importe a uno repetir, y lo que sí vamos a hacer es repetir la experiencia cuando tú lo veas oportuno para seguir hablando de este o de cualquier otro libro o cualquier otra cosa que veas conveniente, porque aquí estamos para eso también, para promocionar y publicar lo que la gente de Cádiz quiere hacer en la propia ciudad. Cádiz y el castigo de los dioses, Raquel Ayoc. Raquel, felicidades por ese trabajo. Gracias. No solamente por el libro, sino por tu dedicatoria a la historia de Cádiz, que no es poco. Gracias. Venga, felicidades. Son ya las 9:36 minutos. Sencillamente hemos compartido un ratito con una gaditana más, pero no con cualquier gaditana. En esta ocasión con una escritora. Aunque lleva toda su vida leyendo, ahora se ha decidido a escribir algo sobre lo que ha leído. La historia de Cádiz. Qué mejor forma de quedarse a solas, de dejar volar la imaginación, dejarse llevar por lo que mucha gente antes que nosotros hizo en esta bendita tierra. Hacemos pausa, la música nos ayuda también un poquito a levantar el pie del acelerador, aunque de nuevo le vamos a emplear para seguir informando.